El cambio climático está presente todo el tiempo con cada uno de nosotros y en cada ciudad. 1 grado más de temperatura en el cuerpo de una persona no significa demasiado. Pero si pensamos en 1 grado más de fiebre en el cuerpo, la realidad cambia. Según los investigadores, el aumento de la temperatura promedio del planeta es ni más ni menos que la fiebre de la Tierra. Ahí hay una pequeña confusión que me gusta siempre aclarar. Se habla de calentamiento por un lado y de cambio climático. El calentamiento sería como la fiebre, si queremos verlo de esa manera. De todas maneras, hablar de 1 grado a nivel de 100 años de cambio de temperatura media del planeta a cualquier persona no le significa nada, porque cualquier día del año el rango de temperaturas entre la hora más fría y la hora más cálida, aunque sea en verano, va a ser 5, 6, 7, 8 o más grados. 1 grado, desde el punto de vista de una acumulación de energía, es mucho, sin embargo. O sea, la cantidad de energía que se almacena en la atmósfera con ese aumento de 1 grado y la cantidad de energía que se almacena en los océanos con ese aumento de 1 grado es brutal. Teniendo un pronóstico tan preocupante, solo cabe buscar soluciones, y quienes trabajan en ellas sostienen que según los protocolos internacionales, recién va a poder demostrarse en el año 2020 si el trabajo que se está haciendo hoy en día es efectivo para mitigar el cambio climático. Mientras tanto, la propuesta inicial es adaptarse. Actualmente, en las grandes ciudades del mundo, Japón hace muchos años que lo está haciendo, edificios que no requieran de tanta energía para calefaccionar y refrigerar, por ejemplo, y que sea mucho más sencillo el adaptarse a las condiciones climáticas o el refrigerar un edificio. Eso, por un lado, va a ir a mitigar el cambio climático a largo plazo, pero que la gente que no pueda estar preparada para refrigerarse no se vea afectada, por ejemplo, por una ola de calor tan intensa. Una ciudad que tiene un sistema bastante avanzado es la ciudad de Nueva York. Ellos ya tienen folletería, información, instruyen a los ciudadanos, incluso desde pequeñas edades en los colegios, sobre qué hacer, tanto antes de la emergencia, durante y después. Todo lo que tienen que prever antes, tienen un sistema para ver que la misma gente evalúe el riesgo de su vivienda, o sea, si está en un lugar riesgoso, más o menos riesgoso. Qué hacer, contar con provisiones, tener un número de emergencia y qué hacer después, ¿no? Cómo, si se vieron afectados, cómo llegar a la solución para volver a su vida normal. Sin embargo, esa vida normal será distinta, teniendo conciencia de los sistemas de alerta y sobre todo del respeto a las normas. Una actitud en la que todos somos responsables. El desafío que implica el cambio climático en este momento requiere de mega acciones por parte de los gobiernos y de políticas muy serias en materia de reducción de gases de efecto invernadero, lo que significan cambios bastante drásticos y profundos. Mi nombre es María Eugenia Testa, soy directora de campañas de Greenpeace Andino, que está en Argentina, Chile y Colombia. Tenemos que tener una actitud más responsable en el consumo, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de energía. Bueno, en Argentina las lámparas de bajo consumo ya son, las lámparas incandescentes están prohibidas y las lámparas de bajo consumo ya son universales. Eso también fue gracias a un trabajo de la sociedad civil. Todo lo que tenga que ver con consumo de energía y el mismo consumo per se, consumir lo necesario más que lo superfluo. Según los especialistas que trabajan en las áreas de gobierno que se ocupan específicamente del tema, lo más difícil en la tarea de adaptación de las ciudades son las obras de infraestructura. Por varias razones, entre ellas el financiamiento de una obra que debe hacerse con una proyección a más de medio siglo y la falta de precisión en los datos de las proyecciones de cambio climático. Lo que tiene que ocurrir en el tema de infraestructura es que se empiecen a tomar recaudos en cuanto a el margen de operabilidad de las obras que se hacen, es decir, considerar siempre un margen superior de precaución por este desconocimiento de lo que puede ocurrir con el clima en el futuro.
Soy Nazareno Castillomarín, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se ha trabajado mucho, sobre todo en medidas que se llaman suaves, ¿no? Que es lo que tiene que ver con generación de información, concientización, generación de manuales. Acá mismo tenemos un manual para facilitar la adaptación al cambio climático destinado a gestores locales, ¿no? A municipios, básicamente. Pero se ha trabajado mucho desde eso y poco desde obras de infraestructura duras, ¿no? Porque una de las razones es que hoy es difícil poder tener certeza en cuanto a el valor y el signo de los cambios, sobre todo de precipitación. En temperatura hay bastante coincidencia, los modelos que se utilizan para ver cómo va a cambiar la temperatura coinciden en general y siempre hacia el aumento. Pero los modelos, cuando tienen que proyectar cambios en la precipitación, son muy dispares, con lo cual un decisor político, si le tenemos que decir de acá al 2030 va a llover más o menos en este lugar, tiene un rango de incertidumbre muy grande y uno no puede tomar una decisión de infraestructura que cuesta millones y millones de pesos con tanto margen de incertidumbre. En las grandes obras de infraestructura, los ingenieros y los proyectistas tomaron siempre modelos que incluían datos del clima en los últimos 100 años. Pero con el cambio climático, estos datos quedan fuera de cualquier consideración viable hacia el futuro. Este tipo de obras, el de desagües pluviales, digamos, no tienen una recurrencia de más de 10 años nunca. O sea, se calculan por supuesto con lo histórico. Mi nombre es Ricardo Petroni, yo soy ingeniero hidráulico y civil de la Universidad de La Plata y soy el presidente y fundador de EIH, Estudio de Ingeniería Hidráulica Sociedad Anónima. Y las recurrencias se hablan de 10.000 años, la década milenaria. Por ejemplo, las represas de Yacyretá, la represa de Itaipú sobre el río Paraná, tienen calculadas con la crecida década milenaria. O sea que digamos, es obviamente una extrapolación muy grande que se hace diciendo, bueno, una vez cada 10.000 años es posible que pase esta crecida. Ese es lo que se utiliza por un tema de seguridad. Pero en las obras de desagües pluviales normales de una ciudad, si se hiciera eso, los costos, las dimensiones serían tan increíblemente grandes que, digamos, no tienen sentido. En términos históricos, las ciudades son fenómenos nuevos para muchas ciencias, y mucho más si se tiene en cuenta el desarrollo del último siglo. Según los científicos, no hay suficiente cantidad de parámetros como para hacer pronósticos, incluso aplicando los modelos matemáticos más rigurosos, pero sí se pueden plantear hipótesis. Esas hipótesis requieren de una gran inversión por parte de los estados que tienen los datos a la mano. En Europa, por ejemplo, los registros de cambio climático de los últimos 50 años son equivalentes a modificaciones registradas naturalmente en procesos que llevaron hasta 10.000 años en producirse. Si se tiene en cuenta este dato, la hipótesis a futuro podría ser catastrófica, pero no necesariamente ese es el camino, porque ya se está trabajando desde hace décadas en la mitigación del cambio climático y eso atempera sus efectos. Entonces, hoy en día la mayor inversión recomendada se orienta a adaptar la infraestructura de las ciudades, pero en muchos países de Latinoamérica la escasez de datos históricos complica la inversión. El tema de la infraestructura y de las obras de gran envergadura es importante, pero siempre y cuando sea realizado considerando las proyecciones que te comentaba antes del cambio climático. Es decir, sabiendo el volumen que tienen que tener estas infraestructuras para estar adaptadas a las condiciones climáticas que vienen más a futuro, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un plan de infraestructura que permita contener el agua de lluvia, pero si lo hacemos considerando la historia meteorológica, probablemente no vaya a funcionar correctamente, porque ya hemos visto incluso este año que el caudal de agua que está cayendo es mucho mayor. Entonces, esas obras tienen que estar diseñadas considerando las proyecciones climáticas, eso es muy importante. Más allá de la cantidad de dinero disponible para adaptar la vida a las ciudades,
El consejo más económico que enarbolan los científicos es la planificación, y en ese sentido, pensar la forma de no fomentar la acumulación de personas en los conglomerados más grandes evitaría el crecimiento desmedido de regiones urbanas extensas, que conspiran contra la adaptación por el cambio climático. El tema de las ciudades, y sobre todo las ciudades latinoamericanas, es muy complejo porque América Latina tiene varias megaciudades. México, San Pablo, Buenos Aires, zonas de Río y alrededores. Lima mismo ya está teniendo problemas de megaciudad. Es un tema muy complejo porque se estima desde el punto de vista ambiental que el tamaño de ciudad óptima es de entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Ahora, ni Buenos Aires, ni San Pablo, ni México pueden volver a ser ciudades de 1 millón de habitantes. Entonces, eso implica varias cosas. Primero, por un lado, evitar que estas ciudades sigan creciendo, generar economías regionales sustentables con servicios educativos, servicios de salud, servicios culturales que fomenten el desarrollo de estas otras regiones, que sean autónomas en el sentido de la sustentabilidad, y ver cómo descomprimir situaciones de estas mega urbes, que de hecho un urbanista con el que hablaba el otro día a raíz del problema de las inundaciones me decía que Buenos Aires se extiende hoy desde Rosario hasta La Plata, casi en un continuo urbano. El urbanista que piensa en una ciudad hacia el futuro, en pensar en cómo desaguar esa agua, hacer los desagües adecuados para cada barrio y cada localidad, pensando en que el agua principalmente en nuestra zona va a venir por precipitaciones intensas, más que por el aumento del nivel del mar. Entonces tiene que pensar en cómo resolver esa cantidad de agua que cae, mucha agua en poco tiempo. El mundo científico coincide en un diagnóstico inequívoco. El cambio climático ya empezó hace más de un siglo y en las últimas décadas descubrimos los síntomas. Se puede mitigar, pero difícilmente se revierte en menos de 100 años. Por lo tanto, los pueblos que puedan adaptarse a las nuevas variables climáticas serán los más eficaces en el mantenimiento de sus ciudades. Yo creo que no nos va a quedar otra. Creo que el mundo va a terminar adaptándose porque de otra manera las tragedias van a ser cada vez mayores. Y creo que del error se aprende, así que espero que estemos aprendiendo. La perspectiva no es muy buena porque es muy difícil que a nivel global haya un acuerdo en el corto plazo en cuanto a reducir emisiones, con lo cual lo que nos queda es trabajar en adaptarnos a los impactos cada vez más notorios del cambio climático. Y esto es claramente una acción local que tiene que llevar adelante cada país, con lo cual Argentina tiene que prepararse desde los distintos sistemas que pueden ser afectados por el cambio climático, tienen que empezar a prepararse para esto. Hay un mundo distinto, que se manifiesta con fenómenos climáticos desconocidos en la era moderna. Adaptarse a él será la clave imprescindible para obtener soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo
consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. Si pudiéramos ver desde un satélite todo el planeta de noche al mismo tiempo, nos daríamos cuenta de lo evidente. Enormes zonas de Asia, de África y de América del Sur no tienen luces encendidas. Sin embargo, en espacios tan vastos como por ejemplo Latinoamérica, la concentración de población urbana llega a un 75% de sus habitantes. La evidencia es clara. Toda esa población se adaptó a vivir en las ciudades. ¿Pero podrá adaptarse al cambio del clima? El cambio climático es un fenómeno que se da a nivel global y tiene diversas implicancias sobre el clima en todas las regiones del mundo. Una de ellas es el aumento en la duración, en la intensidad y en la frecuencia de efectos meteorológicos como las precipitaciones. También en las sequías va a verse incrementado este fenómeno. Soy María Paz González, soy licenciada en Ciencias Ambientales y docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Lo que se puede observar con el cambio climático es que sus impactos ya se están viendo en este momento. Por eso podemos ver el derretimiento de los glaciares, también podemos ver que las precipitaciones se dan con más frecuencia, pero también tenemos que tener en cuenta que no en todos los lugares se va a dar el mismo impacto. Así como en algunas ciudades las precipitaciones aumentan o son cada vez más intensas, en otros lugares vemos que las sequías es el fenómeno que prevalece y esto tiene gran incidencia en el campo, en contraposición con lo que sucede en las ciudades. La primera conclusión frente al cambio climático en el planeta es que las personas no vamos a poder vivir de la misma manera en los mismos lugares. Y eso se plantea como un hecho en países de costas bajas como Holanda o Inglaterra, donde desde hace ya 30 años trabajan para mitigar los efectos sobre las ciudades ribereñas. Las ciudades en el mundo se han preparado de distintas formas ante el cambio climático, porque el cambio climático implica, como su nombre lo indica, un cambio en las condiciones del clima. Cambio en las condiciones del clima que veníamos sosteniendo durante varios años, a partir de la era industrial, empezó a haber un cambio sostenido que produjo distintas alteraciones del clima. La más común es el aumento de temperatura, ¿no? A nivel global, pero no solo aumentó la temperatura, sino que eso vino acompañado sistemáticamente por el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Yo soy la doctora Matilde Rusticucci, soy meteoróloga, doctora en Ciencias de la Atmósfera. Actualmente soy la directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora de dedicación exclusiva e investigadora del CONICET. Londres, por ejemplo, hace ya más de 30 años, planificaron comprar todos los terrenos bajos de la ciudad de Londres, de una región de la ciudad de Londres, los terrenos más bajos, han evacuado a la gente y los han comprado en terrenos fiscales. Además han hecho compuertas, todo un sistema de compuertas que ante la marea, digamos, ante la marea diaria y el constante aumento del nivel del mar, impide la entrada del agua a la ciudad. En otros lugares del mundo, o de otras geografías, estas lluvias extremas además producen deslaves. Por ejemplo, en Tartagal, en nuestro país, fue el lamentable más conocido, ¿no? Entonces, el problema principal de esos lugares ante la lluvia extrema tienen que ver cómo asegurar o cómo actuar ante este fenómeno, este impacto extremo, ¿no? Por ejemplo. Según los científicos que dedican todo su trabajo a estudiar el cambio climático, no habrá alternativa. El cambio climático tendrá influencia sobre la vida cotidiana en las ciudades más tarde o más temprano, ya sea dentro de 50 años o dentro de 2 siglos. Todo dependerá de cómo logremos, todos, los ciudadanos y los gobiernos, reducir las acciones que hacen que el clima cambie con la velocidad con la que lo ha venido haciendo
desde la revolución industrial hasta nuestros días. Tenemos que pensar que tenemos que hacer cambios en la forma en que funcionamos para evitar que esto que está ocurriendo ya con la atmósfera, con los suelos, con el agua, que eso ya se habla poco, el problema del agua, no se convierta en un cambio catastrófico. Yo soy el doctor Pablo Canciani, soy doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, soy investigador principal del CONICET y soy profesor titular y director del equipo interdisciplinar para el estudio de procesos atmosféricos en el cambio global de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es interesante observar cuando uno empieza a estudiar historia de las culturas y de las civilizaciones, que básicamente todas las civilizaciones tuvieron su origen de su colapso o su deterioro en problemas ambientales o ecológicos. Por ejemplo, podemos pensar en Babilonia, que su colapso se debió a las malas prácticas por falta de conocimiento en irrigación. Entonces se desalinizaron los suelos, empezó a decaer la economía para mantener la población que tenía y se debilitó política y militarmente. El Imperio Maya y el Imperio Romano cayeron por perturbaciones climáticas asociadas con, en el caso de los mayas, con deforestación, en el caso de los romanos con cambios de enfermedades y migraciones generadas por esa situación en Europa Central. Mismo los imperios aztecas e incaicos fueron debilitados por las enfermedades que trajeron los europeos. O sea, no fue tanto el poderío militar de los españoles y los portugueses y los ingleses, sino una consecuencia de debilitamiento por enfermedades que eran nuevas para estas partes del planeta. Entonces vemos que el tema ambiental, que de hecho deberíamos considerarlo como un tema socioambiental, tiene un rol muy importante en la historia de la humanidad. Y lo que estamos viviendo ahora es grave porque antes eran civilizaciones regionales que colapsaban. Ahora estamos poniendo en riesgo todo el planeta al mismo tiempo. Entonces, eso nos tiene que llevar a reflexionar un poco hacia dónde estamos yendo. Por ejemplo, el cambio global, dentro de todos los problemas ambientales, es un ejemplo de cambio de un problema ambiental de escala mundial. La altura del nivel de los océanos y como consecuencia de ello, la de los ríos interiores en cada uno de los continentes es un dato que obsesiona a algunos países, pero en la región sur ese no es el caso. En el área metropolitana de Buenos Aires, según los científicos, la mayor tarea debería destinarse a evacuar rápidamente la mayor cantidad de agua de las lluvias, que cada vez serán más copiosas y con mayor periodicidad. El cambio climático lo que hace es modificar los fenómenos climáticos de tres maneras. Por un lado, los hace de mayor duración, es decir, que si antes eran de corta duración, ahora van a tener una duración más larga. También hace que sean más frecuentes. Por ejemplo, si podemos decir que en una ciudad una precipitación severa, digamos, ¿no?, se daba una vez por año, ahora podemos ver que se dé cada 2, cada 3, es decir, que sean más frecuentes, mayor cantidad. Y finalmente que sean más intensos, es decir, que el caudal de agua que caía antes en un tiempo dado ahora sea mayor. Y obviamente las ciudades no siempre están preparadas para ese tipo de cambios, ¿no?, porque la planificación que se realizó fue considerando las variables meteorológicas tal como estaban históricamente. La intensidad de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires viene en aumento desde 1970. Y según los modelos científicos, esta proyección seguirá subiendo aún más rápido, y para eso hay que prepararse. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las ciudades. Por un lado, la presencia y la mayor cantidad de espacios verdes va a favorecer que se evite la impermeabilización del suelo. Los árboles, el pasto, la tierra ayudan a evitar las inundaciones porque permiten que se absorba el agua que va cayendo. Por otro lado, contar con mejores sistemas de alerta temprana que permitan, por un lado, avisar a los ciudadanos el fenómeno que viene, si viene una tormenta muy fuerte, avisarles con tiempo suficiente para que se preparen. Y obviamente hay que capacitar a la gente sobre qué es lo que tienen que hacer.
cómo prepararse, si se tienen que quedar en sus hogares, evitar sacar la basura, contar con suministros en sus casas por si tienen que quedarse adentro un par de días, como ya ha sucedido, y también contar con un plan de contingencia donde todas las principales instituciones de la ciudad estén preparadas y sepan qué hacer en el mismo momento en que ocurre la emergencia. Si el cambio climático ya está en marcha, evitarlo forma parte de una intención ecologista posible y conveniente, pero igual de insuficiente, porque las consecuencias ya están entre nosotros. En ese caso, la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones de vida en los centros urbanos y en el planeta en general será la clave del éxito de toda la humanidad.